noches, bienvenidos a esta nueva edición de Conferencia de Prensa. Comenzó a regir hoy, a correr el plazo de 30 días que tiene la Argentina para llegar a un acuerdo con los fondos buitres y evitar de esta manera un default. A última hora el Ministerio de Economía dio a conocer un comunicado a través del cual se anunció que una delegación estará negociando con el mediador el próximo lunes. Uno de los temas que vamos a tocar hoy en este programa. Mientras tanto vamos a presentar a los periodistas que nos acompañan en este panel, arrancando por Martín Canenguízar del diario La Nación. Mara Laudoña de la agencia Telam y autora del libro Los buitres de la deuda. Pablo de León del diario Clarín. Gabriel Michi de Radio América y CN23. Y Carlos Romero de Tiempo Argentino. El equipo más plural de periodistas de la televisión argentina, como siempre decimos, y ahora sí pasamos a presentar al invitado de hoy, Diego Bocio. Diego Bocio, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Vamos a contar quién es. 34 años, nació en Tandil, provincia de Buenos Aires. Es del signo Virgo. Economista recibido en la UBA. Es hincha de Racing. Fanático, enfermo. Inició su carrera política en la provincia de Mendoza como secretario de Gestión Pública. Tuvo un rol clave en la campaña que llevó a la gobernación a Celso Jaque. Y en julio de 2009, director ejecutivo del ANSES, donde sucedió al actual vicepresidente Amado Boudou. Bueno. Vamos a arrancar por las preguntas de nuestro panel, en este caso la de Martín. Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar. Buenas noches, Martín. Quería preguntarle sobre el tema de las jubilaciones. Las últimas cifras indican que hay un 75% del padrón de jubilados que cobra el haber mínimo, que es de 2.477 pesos. Si bien claramente hay muchos más jubilados que hace 10 años, ¿no cree que es una deuda todavía del gobierno que la gente cobre una cifra que claramente no le alcanza para vivir, digamos? Yo lo primero que quiero aclarar es la cifra. El 53% de los jubilados cobra la jubilación mínima. No es lo mismo que el 75%. Segundo, evidentemente en estos años hemos apostado mucho y ha sido para nosotros una prioridad los jubilados. De hecho, vos que conocés de temas económicos, sabés que desde el 2003 a la fecha se multiplicó, se duplicó el presupuesto que asignamos todos los argentinos a pagar jubilaciones y pensiones. Pasamos de 4 puntos del PBI a 8 puntos del PBI. Eso se debe, como bien vos lo dijiste, a duplicar el número de jubilados y fundamentalmente incluir a aquellos jubilados que no podían jubilarse por distintas razones en la Argentina. Muchos dicen que son jubilados truchos, para nosotros no tienen nada de truchos, son argentinos y argentinas que en algún momento de su vida trabajaron, aportaron y por distintas razones el Estado no podía darle lo que correspondía, que era una jubilación. ¿Que queremos que los jubilados ganen más? Sí, seguro, pero también quisiéramos que haya más aportantes, más contribuyentes al sistema. El sistema pasó de 4,5 millones de aportantes a casi 10 millones de aportantes, que es lo que aportan permanentemente al sistema de seguridad social en la Argentina. Eso significa que aumentó y se duplicó la cantidad de aportes y contribuciones, pero también que necesitamos seguir creciendo. Y eso me parece que es un desafío para todos los argentinos y sobre todo que implica no solamente la voluntad del Estado en cuanto al diseño y a la exigencia del aporte y la contribución, es decir, la fiscalización, sino fundamentalmente una cuestión cultural. Y tengo miles de ejemplos en donde muchas veces los argentinos, por pagar un peso menos, muchas veces incurren en evasión, incurren en no aportar y contribuir, y eso implica menos recursos para la seguridad social. Esto es la falta del sector privado, pero del lado del Estado está la ley de movilidad, que establece, si no me equivoco, 2 aumentos anuales del 11%, digamos. No, establece 2 aumentos anuales. 2 aumentos que según una fórmula, en este momento da más o menos un 11% semestral. Sí. En los primeros 5 meses del año, según el INDEC, el aumento de la inflación de los precios ha sido del 13%, digamos. ¿No está ya desfasado lo que se le dio a los jubilados? La movilidad jubilatoria ha sido una muy buena ley que le ha dado muy buenos resultados a los jubilados. Si uno lo mira desde que se aplicó la ley de movilidad hasta la fecha, los jubilados crecieron en sus jubilaciones el 300% exacto. No hay ningún índice, ni el más opositor, ni el más antioficialista, que dé ese resultado en el mismo periodo. De los 16 aumentos que hubo, posiblemente en 15 le ganamos a todos los índices. En ustedes saben que en enero hubo una devaluación y eso generó un acomodamiento y una especulación muy grande de precios. Seguramente no fue el mejor de todos los meses, fue el 11,41.
En septiembre próximo va a haber un nuevo aumento y esperamos que esa situación se corrija, y la verdad que la ley de movilidad ha sido buena y viene a subsanar una situación muy compleja de muchos años de un Estado en retirada que no permitía que se actualicen las jubilaciones. ¿Y a usted no le parece que de repente podría hacerse un pago extra o discrecional por parte del Poder Ejecutivo en vistas de que quedaron desfasados respecto a la inflación de este primer semestre? Mire, para nosotros sería muy fácil prometer cosas que después no se pueden sostener en el tiempo o que efectivamente nos incurrieran en una situación de desfasaje. Me parece que lo importante es cumplir con las obligaciones, cumplir con la ley. La ley ha dado muy buenos resultados y efectivamente nosotros hemos tenido una política de incluir a aquellos que no se incluían, de darle movilidad y resolver una situación de fondo en el sistema previsional argentino, y finalmente cumplir con una norma que, vuelvo a repetir, ha sido buena para todos los jubilados, y esperemos que el próximo semestre se actualice conforme corresponde y conforme a las variables de la macroeconomía. La ley tiene dos elementos centrales: si hay actividad económica, mejora la performance de la ley, y la segunda, la variación de los salarios. Las paritarias van a reflejar en el segundo semestre la evolución de este índice, que, vuelvo a repetir, ha sido la mejor opción para los jubilados argentinos. Bien, seguimos con Mara. ¿Tu pregunta? Bueno, ¿qué tal, Diego Bocio? Mi pregunta es más referida sobre el tema de la deuda y los fondos buitre. Bueno, recientemente la Argentina perdió ante la Corte de Estados Unidos el juicio y ahora se encuentra en etapa de negociaciones contrarreloj porque está pasando el periodo de pago en tiempo y forma a los bonistas de Nueva York y de Europa. En paralelo, la Argentina está iniciando acciones para pasar esta demanda de lo que sería un derecho financiero al derecho público internacional y tratar de hacer valer su postura de pago equitativo y legal en foros internacionales. ¿Qué expectativa tiene usted de que se pueda alcanzar algo en estos foros internacionales, ¿no? Yo me parece que nosotros hemos vivido una situación muy dramática en la Argentina, que fue el 2001. Yo tenía apenas 20 años y yo recuerdo el aplauso de un Congreso de la Nación que generó secuelas muy importantes a los argentinos, a los niños, a los jubilados, al sistema. Este ha sido un gobierno que ha sido un pagador serial, como lo ha definido la presidenta. Ha cumplido con sus compromisos y honrado sus compromisos. La instrucción política de la presidenta es clara: honrar el 100% de nuestras deudas. Ahora bien, como bien lo dijiste vos, en condiciones equitativas, justas y legales. Y en ese sentido confío en la actitud y en el profesionalismo de los funcionarios del Ministerio de Economía para resolver, en el marco de la instrucción política que ha dado la Presidenta de la Nación, una situación compleja y que requiere de mucha rigurosidad. Por eso vemos al ministro siendo muy preciso y riguroso en sus comentarios y en sus declaraciones. Yo entiendo que la voluntad de pago ha sido manifestada y expresada por el gobierno, y esa es la primera expresión en las cuestiones jurídicas de la deuda. Y en segundo lugar, me parece que hay que defender a la Argentina. Nosotros no queremos volver a esa situación del pasado, a esa agenda del default, a esas cuestiones que efectivamente han tenido y han generado mucho dolor en la Argentina y que muchas veces no nos han permitido apuntalar el desarrollo. Me parece que hemos sido un gobierno que hemos mostrado una capacidad de pago sobre la base de la responsabilidad de pagar en tiempo y forma. Y creo que los foros internacionales son una verdadera apuesta a conseguir estas condiciones de trato equitativo, justo y legal, a la cual tenemos que abordar en el marco de las condiciones y la decisión política de la presidenta. ¿Cuál es la situación? Yo le quiero contar mi situación. Sí. Nosotros en su momento fuimos embargados con el juez Griesa, y ese embargo fue apelado en segunda instancia. Rápidamente nosotros logramos un fallo favorable. La Corte, como en este caso, no aceptó el fallo, con lo cual quedó firme la situación del fallo de segunda instancia de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Nueva York, y en definitiva dijeron y dictaminaron que los fondos de ANSES no son embargables. Y hoy mi principal preocupación es justamente que los fondos de ANSES se preserven, que crezcan. Pasaron de 80.000 millones de pesos en aquel diciembre del año 2008 a más de 410.000 millones de pesos en la actualidad. Y me parece que ese ahorro que tenemos todos los argentinos para sostener el sistema de seguridad social debe seguir en ese sentido y en ese camino, y debemos en ese sentido trabajar fuerte y con este criterio. Pero quiero llevar tranquilidad a mucha gente porque tenemos un gran activo ahí y hay que cuidarlo y hay que preservarlo. Esa es una parte en bonos que ANSES no pudo cobrar hoy. No, bueno, nosotros tenemos activos que están bajo la ley Nueva York. El Gobierno Nacional, el Tesoro Nacional, pagó en tiempo y forma, y como es la dinámica y el fallo judicial, efectivamente se cobrará en el momento que sea oportuno. Lo que entiendo es que la Argentina ha demostrado su capacidad de pago, y si
un juez no la permitió, evidentemente tendrá que accionar la justicia como corresponde. Ahora, ¿no? de esos 404.000 millones de pesos que hoy están en el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, hay un poco más del 60% en bonos y títulos. En bonos y en títulos públicos de todas las especies. Bien. Ley local, ley nacional, ley extranjera, en Bueno, todos los sí. bonos que puedan existir en el Tesoro, ANSES tiene una partecita. Ojalá que no haya que llegar a esa instancia bajo ningún punto de vista, pero ¿no están preocupados en la ANSES por un posible deterioro de los valores de esos bonos? Nosotros estamos trabajando en la medida que el Ministerio de Economía lo requiera, coordinando acciones, coordinando mecanismos de financiamiento, y hay una decisión política de la Presidenta de la Nación, pagando en tiempo y forma las obligaciones, como lo ha demostrado el día jueves cuando depositó en la cuenta del Banco de Nueva York la disponibilidad de recursos para que cobren los bonistas. En definitiva, lo que está haciendo el gobierno, y me parece que en estos días hay una audiencia, es pidiendo condiciones de diálogo que sean justas, que respeten la soberanía argentina, que respeten las leyes argentinas y que respeten el accionar de los funcionarios públicos que tienen que actuar conforme a la ley argentina. Muy bien, vamos con Pablo de Leop. Bueno, yo después de 2 especialistas en economía me voy a ir a la política porque ellos lo hacen mejor que yo. El día viernes se conoció que el juez Lijo dictó el procesamiento del vicepresidente Vudú, alguien a quien usted conoce. De hecho, las placas decían que lo sucedió en la ANSES, pero aparte es el vicepresidente de esta gestión. ¿Le preocupa el hecho de que el vicepresidente de esta gestión esté procesado y esté en funciones? Mire, yo no puedo hablar mucho porque no conozco ni la denuncia, ni conozco el expediente, ni conozco... Tampoco no tengo conocimiento en profundidad del fallo del juez Lijo. Yo me parece que es importante y responsable en el momento institucional que estamos viviendo que la justicia actúe, que la justicia, el vicepresidente de la Nación se presentó espontáneamente o pidió adelantar su indagatoria, que es un mecanismo de defensa, pidió que las cámaras lo acompañen para contar lo que él entiende que fue la realidad de los hechos, y la justicia se está expresando y se ha procesado. El procesamiento, como ustedes saben, es una probabilidad. Para que haya justicia tiene que haber certeza, y la Constitución de la Argentina es clara. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Me parece que en el marco de la responsabilidad tenemos que esperar que la justicia actúe libremente y además actúe sin condicionamientos, ni de la opinión pública ni de los medios, que actúe conforme a la ley y conforme al marco jurídico que se deben expresar los jueces federales. ¿Y pero qué condicionamiento puede haber en que esto se difunda? Muchas veces usted sabe que muchas veces los jueces actúan condicionados a la opinión pública, y en definitiva, y esto no es solamente en Argentina, pasa en todos los países del mundo. Me parece que se habla mucho al respecto, y yo lo que tengo para aportar es eso, que la justicia actúe, que actúe libremente y que avance como tiene que avanzar. Me parece que el vicepresidente de la Nación se presentó oportunamente a la indagatoria, que es su mecanismo de defensa, y vuelvo a repetir, la Constitución es clara. Todos somos inocentes hasta que se demuestre estrictamente lo contrario. Y una sentencia tiene que hacerse sobre la base de certezas. El proceso, como ustedes saben, es una probabilidad. La certeza lo dará la justicia, y bueno, hay que ver si el proceso queda firme. Hay distintas instancias, entiendo que va a apelar, y que bueno, lo sigo por los medios como quizás muchos de ustedes. ¿Teme que esto afecte el funcionamiento del Senado? ¿Se tiene que tratar la moratoria jubilatoria? ¿Hay expectativas sobre un proyecto importante? No, en absoluto, en absoluto. De hecho, hay otros funcionarios y hay legisladores que son procesados, que han sido procesados. Lo dice hay por el Macri. jefe de gobierno, lo digo por Sturzenegger, por Aguad. Hay distintas instancias, por eso hay que ser respetuoso de la Constitución Nacional. Me parece que en un sentido amplio lo estoy diciendo y en un sentido estricto. Bien, seguimos. Gabriel Michi. ¿Qué tal? Bocio, buenas noches. Lo que quería preguntarle es sobre el tema del costo político que hoy puede producir el efecto del procesamiento del vicepresidente Amado Vudú. ¿Cree que el gobierno va a pagar un costo muy alto por esta situación? Y en todo caso, ¿qué opina de lo que dicen los referentes de la oposición, que Vudú tiene que dar un paso al costado, ya sea tomándose licencia o renunciando al cargo de vicepresidente? Yo vuelvo a repetir lo que dije antes, que actúe libremente la justicia. Me parece que no soy un analista político. Todos los días yo administro el 40% del presupuesto nacional. Todos los días nos tenemos que levantar con un equipo de gente a que efectivamente se dé cumplimiento a un proceso y a leyes y a normativas que tienen que ver con la seguridad social. Con lo cual
Me parece que lo importante es que hay una presidenta que está tomando decisiones, que está todos los días junto con sus funcionarios, no solo tomando decisiones, sino ejecutándolas y llevándolas a la práctica. Y esa es mi tarea fundamental. La verdad es que el resto me parece que forma parte más de un proceso de análisis político del cual yo no formo parte. Yo formo parte de un espacio político que tiene como liderazgo la presidenta, formo parte del Poder Ejecutivo, que es unipersonal, lo lidera la presidenta de la Nación, y la presidenta lo que está haciendo es inaugurando obras, permitiéndonos que llevemos adelante programas como Procrear, en donde miles de familias están haciendo su vivienda, llevando adelante un nuevo plan de inclusión jubilatoria. El martes pasado estuve en el Congreso defendiendo ese programa y ese accionar que me parece que va a permitir que más de 500.000 nuevos jubilados tengan la oportunidad de jubilarse. Me parece que son las cosas relevantes. El resto quizás forma parte de más interés de la prensa y bueno, son cuestiones que pasan. Seguimos, Carlos Romero. Sí, Bocio, bueno, usted recién mencionaba las actividades que lleva adelante en su cargo frente al ANSES, que recordemos es un cargo que además de manejar una enorme cantidad de fondos, también tiene en su manejo planes, digamos, auspiciosos como el Procrear o incluso la movilidad jubilatoria. En función de esto también se lo evalúa usted como un posible candidato, o precandidato, mejor dicho, a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora esto son lecturas que hacen algunos políticos o incluso algunos dirigentes cercanos a usted, pero quería preguntarle puntualmente a usted qué opina de esta posibilidad, si es algo que la atrae o que tiene en cuenta. Son dos cosas, me parece importantes. La primera es, como dije recién, yo tengo una gran responsabilidad que me dio la Presidenta de la Nación, que es administrar una parte importante de los recursos de los argentinos. Eso significa una responsabilidad y significa no solo la responsabilidad, sino estar permanentemente al pie del cañón en un montón de cuestiones. Se entregan computadoras en todas las escuelas públicas secundarias, estamos haciendo el plan más ambicioso y más grande de viviendas, de construcción de viviendas, en la historia del banco hipotecario, desde el plan Eva Perón de los años 50, estamos récord de jubilaciones, estamos en marco de un nuevo plan de inclusión jubilatoria. Y hace pocos meses hubo una elección legislativa, con lo cual me parece casi imprudente o casi una falta de respeto a la sociedad y a los argentinos, que todos los días tienen que llevar adelante una vida, que quien tiene esta responsabilidad hable de cuestiones de candidatura. Eso no significa que yo soy de la provincia de Buenos Aires, nací en Tandil, tengo mi familia en Tandil, soy presidente del Partido Justicialista de Tandil y uno tiene vocación política y amo la provincia de Buenos Aires, pero me parece que en su debido tiempo y en el momento en que efectivamente se den las condiciones. Recordemos que hay primarias en la Argentina, que es un mecanismo para seleccionar los distintos candidatos, y en el momento que sea oportuno y que la arena electoral esté en condiciones de que la gente tenga distintas opciones, ahí evaluaremos. Los tiempos se acortan, ¿no? Digo, claramente. Mundial de por medio, digo, los plazos son Sí, pero me cortos. parece que la ansiedad es más de la prensa y de algunos sectores propios de la política que efectivamente de la sociedad. Me parece que tenemos que ser claros. Y nosotros mañana tenemos que empezar 250 casas en toda la Argentina y tenemos que atender a casi 200.000 personas que atendemos diariamente en la ANSES. Y tenemos que seguir poniendo en marcha un plan como Progresar, que hay más de 438.000 chicos que cobran todos los meses. Me parece que esas son las cosas que por lo menos a mí me ocupan primordialmente. Yo amo la provincia de Buenos Aires, quiero que sea el tractor de la Argentina, quiero que sea el elemento central y traccionador de la producción, de la industria y demás, pero me parece que el momento oportuno para la candidatura será más adelante. Ahora, todas estas cuestiones que usted mencionaba recién, de las que se ocupa la ANSES, el Procrear, Progresar, la asignación universal por hijo, el plan Conectar Igualdad y las inversiones a proyectos productivos del FGS, por muchos sectores de la sociedad son vistos como que se usa la plata de los jubilados para esos fines que no necesariamente tienen que ver con los jubilados. ¿Qué le responde a estos sectores? Hoy leí una nota de Miguel Bain en donde decía o hay ignorancia o hay mala fe. Yo creo que muchas veces se combinan, ¿no? Cuando se utiliza este tipo de expresiones. Me parece que son el sistema y la ley es muy clarita. Son ahorros que tiene el sistema de seguridad social, que si eventualmente hay un problema en el sistema de seguridad social, que no pase lo mismo que pasó en el 2001, que tuvieron que bajar las jubilaciones. Se recurren a esos ahorros para que el sistema siga funcionando y se puedan ejercer plenamente los derechos. Esos activos, esos ahorros que se invierten en acciones, en bonos, en plazos fijos, en distintos instrumentos para que no pierdan valor, son administrados por el Estado, antes eran administrados por los privados, y nosotros damos cuenta de cada una de las decisiones al Congreso de la Nación. Yo he ido más de 23 veces al Congreso de la Nación, he explicado nuestras decisiones de inversión,
Eso ha sido bueno porque el ejercicio de ir al Congreso implica un acto de madurez democrática, implica tomar sugerencias, implica reconocer cosas que eventualmente sirven para un mejor funcionamiento del fondo e implica un control social y un control por parte de la política que da cuenta y genera mayor transparencia en el manejo de los fondos. Así que hemos pasado de 80.000 millones de pesos, como dije antes, a 409.000 millones de pesos, es el informe del último mes, y para nosotros eso es no solo un motivo de alegría, sino un motivo de demostrar que el Estado lo puede hacer. Yo no recuerdo ningún gerente de AFJP yendo al Congreso de la Nación a explicar dónde invertían el ahorro de los trabajadores o de los argentinos. Bueno, nosotros lo hacemos a conciencia y a favor de los argentinos. Y eso posibilita llevar adelante planes como Procrear, que como ustedes saben, miles de familias en la Argentina se están haciendo su casa, están construyendo su vivienda, y para nosotros eso es bueno para la actividad económica y es bueno para el sueño de la vivienda propia, ¿no? Estamos ahora en ronda libre de preguntas, pero yo quería abrirla preguntándole qué pasa con los jubilados, aquellas personas que están con juicios por actualización de haberes. Nosotros estamos pagando juicios como nunca. La verdad que el año pasado pagamos un récord de 39.500 juicios, este año pensamos pagar 45.000 juicios. La asignación presupuestaria triplicó a la asignación de hace 3-4 años atrás, entonces estamos haciendo un esfuerzo para que este tema dar respuesta a miles de jubilados. Eso por un lado. Por otro lado, los juicios tienen fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque la ley de movilidad jubilatoria va a significar que tanto los nuevos jubilados como el sistema en general vaya recomponiendo su haber y se reduzcan significativamente los reclamos. De hecho, cada vez hay menos reclamos en la justicia. Tercero, lo hacemos de manera transparente, con un orden de prelación. Yo no puedo elegir qué juicio pagar. Eso ocurría hace años atrás en la ANSES. Hoy los juicios, hay un orden de prelación, se pagan los que tienen mayor edad, se pagan aquellos que tienen menor salario, los que tienen mayor antigüedad. Y finalmente es un tema de un sistema previsional que estaba quebrado. El sistema previsional se ha recompuesto, le está poniendo fin de manera paulatina y en el marco de la capacidad de recursos que tiene a una problemática de muchos años. Le doy este dato y con eso termino. El 90% de los juicios tienen como origen de fecha los primeros años de los 90, con sentencias que salieron en el año 2005. Por ejemplo, el caso Sánchez. Yo iba a 6º grado cuando se originó ese problema. Lo que usted dice es innegable, pero yo soy un jubilado, lo estoy mirando ahora por televisión. ¿Usted qué me dice a mí? Que estoy pagando como nunca. Estoy haciendo el mayor esfuerzo posible, incorporando gente, incorporando tecnología, pagando en tiempo y forma, haciendo los expedientes de cumplimiento, incorporando la mejor tecnología para pagarlo en tiempo y forma. Pero ante las para decirle dos cosas, mucha gente inició juicio y no le corresponde, 1 de cada 4 casos. Por eso es central que el Estado actúe como está actuando. Bien. Apelando las cosas que tiene que apelar, pagando lo que tiene que pagar y haciéndolo de la manera que lo tiene que hacer, de manera transparente y eligiendo o ordenando los expedientes de aquellos de mayor edad y demás. El mayor esfuerzo lo estamos haciendo en términos presupuestarios, en términos de ingresos destinados a esos pagos y en términos de la eficacia y la eficiencia que lo estamos haciendo. Y esto lo puede decir cualquier abogado que se dedica a la litigiosidad. ¿Seguimos con las preguntas? Ahora, no es lo que opina la Corte. Hace poco la Corte le hizo un tirón de orejas, usted le contestó, la Corte dice que hay que acelerar más todavía el pago de las sentencias, usted dijo justamente que se estaba pagando como nunca. ¿Qué se está haciendo? ¿Se está trabajando con la Corte para tratar de establecer algún mecanismo? La Corte no dijo eso, la Corte hizo una serie de argumentos y lo que falló la Corte es delegar los juicios a los juzgados federales de cada provincia, las cámaras federales de cada provincia. En definitiva es un problema burocrático de la Corte. Nosotros con la Corte, con el presidente de la Corte, yo tengo un diálogo institucional, le informamos los avances, ellos nos pidieron que profundicemos el conflicto con la Corte se dio en un momento en donde nosotros hicimos un cambio trascendental, que es lo que explicaba hace unos instantes, que es la posibilidad de ordenar el pago, que no sea a dedo, no sea voluntad mía, ni un gerente, un director de ANSES, sino que sea por un orden de prelación. En ese momento nos hicieron un paro, porque había sectores que evidentemente no estaban de acuerdo con esa decisión y durante un tiempo tuvimos dificultades operativas. Resueltas esas dificultades operativas, el flujo de pagos ha sido récord todos los años y estos meses y este año vamos a superar todos los récords. Entonces la mejor manera de responder es trabajando, es pagando como corresponde y en el marco de la ley y en el marco de las facultades que tiene el ANSES. Y eso es lo que estamos haciendo. El año pasado extendimos la capacidad presupuestaria, este año la multiplicamos también en el Congreso de la Nación, dispusimos 6.500 millones de pesos para pagar retroactivos y lo estamos haciendo de esta manera, transparentemente, y el diálogo con la Corte es institucional y es a favor de resolver una situación que, vuelvo a repetir, es de inicio de los 90, yo iba a 6º grado y lo que estoy haciendo ahora
tanto yo como el gobierno de la presidenta, haciéndonos cargo, como en otros casos, como el tema de la deuda, en donde fue un festival durante muchos años, nosotros estamos haciéndonos cargo de efectivamente pagarle a miles de jubilados. Vamos a ir a una breve pausa, pero quédense porque nosotros enseguida le vamos a hacer repasar a Diego Bossio sus propios dichos aquí en los textuales que solemos pedirles. Y recuerden que pueden participar de esto a través de Twitter en #conferencia23. Ya volvemos. Después de la pausa vemos si Bossio ratifica o rectifica. Fuimos a la pausa, ya volvimos y acá estamos para seguir preguntándole a Diego Bossio, que se sometió a esta conferencia de prensa. Ya venimos con la sección que más nos gusta, los textuales, para que Diego Bossio ratifique o rectifique sus propias declaraciones. Pero antes, las preguntas que quedaban pendientes. Carlos Romero. Sí, voy a insistir con el tema preelectoral. Bueno, pero no hablemos de usted, hablemos de los precandidatos presidenciales. Digamos, el Frente para la Victoria tiene varios, que ya a pesar de que usted dice que hay que esperar, ellos por lo menos ya se lanzaron. Daniel Scioli es uno de ellos, está el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, Florencio Randazzo también dijo más de una vez que le interesaría suceder a Cristina en la Casa de Gobierno. ¿Usted tiene alguna preferencia entre estos nombres? Con todos tengo una muy buena relación institucional, política, con amistad incluso. Con algunos compartimos, con los tres hemos compartido espacios de reflexión en el peronismo, en el Instituto Gestar, que es el Instituto de Formación Política del Partido Justicialista. Con lo cual me parece que hay que esperar cómo se acomodan los melones. Mi abuela decía, los melones se acomodan andando. Esperemos, y efectivamente nosotros somos parte de un proyecto político que lidera la Presidenta de la Nación y que me parece que es importante también ver cómo se posicionan los diferentes actores en el marco de esa decisión de la Presidenta de la Nación. O sea, va a ser la Presidenta quien elija. No, elige la gente, ¿no? Evidentemente. ¿Pero usted imagina un escenario de internas entre estos candidatos o de un candidato designado por...? Están las primarias abiertas, hay algunos que independientemente de la decisión de la Presidenta seguramente van a ser candidatos y otros quizás se acomoden a la situación de las primarias. Yo vuelvo a repetir, hoy mi vocación y mi responsabilidad está puesta en administrar un organismo tan complejo como la ANSES. El resto queda para el análisis político. Con los tres tengo muy buena relación institucional, política y de compañeros, porque o compañeros de gabinete, o hemos administrado y hemos gestionado cosas juntos con Uribarri en la provincia de Entre Ríos y lo mismo con el gobernador Scioli en la provincia de Buenos Aires. Y después las cosas se van a ir acomodando, todos tienen sus virtudes y todos forman parte de un espacio político que ha sido transformador. Por suerte nuestro espacio político, y hay más, incluso hay más, nuestro espacio político, yo creo que los mejores cuadros de la Argentina los tiene el peronismo. Y en capacidad de gestión, en capacidad de transformadora, en la vocación que tiene el peronismo de transformación desde Néstor y Cristina, pero también la historia del general Perón y la sensibilidad de Evita. Y me parece que estas cosas se van a ver plasmadas en el momento que corresponda desde el punto de vista electoral. Mara. Sí, yo quería saber si podía reflexionar un poco sobre este camino inédito, quizá que está recorriendo la Argentina con el tema de la deuda. En el 2005, cuando presentó su oferta, era algo alocado, la Argentina estaba prácticamente sola, y hoy se encuentra entre la espada y la pared, entre un juicio un poco quizá adverso, pero bastante parcial hacia los fondos buitre, y se encuentra como apoyada por la comunidad internacional y por el FMI. ¿Cómo reflexiona este camino que hizo la Argentina y si cree que va a llegar a buen puerto, no? Sí, soy optimista que va a llegar a buen puerto, y segundo, creo que la Argentina ha construido un camino hacia la credibilidad. Ha resuelto cosas que efectivamente nos llevó un tiempo, pero pensando en la soberanía argentina. Pensemos en aquel discurso de Néstor Kirchner cuando se presenta el nuevo canje de deuda, diciendo, paga aquel que puede pagar. Bueno, efectivamente esa premisa fue la que primó durante todos estos años, se regularizó el 93% de la deuda, se pudieron regularizar situaciones. Fue muy doloroso lo que ocurrió en el 2001. Nosotros todavía no tomamos dimensión, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la credibilidad y la manera, un Congreso aplaudiendo una situación que fue muy dolorosa para los argentinos. Me parece que no hay que volver para atrás, me parece que hay que hacerlo defendiendo la soberanía, y me parece que hay un proceso de liderazgo de la Argentina y de mostrar de que ha cumplido
de manera permanente con sus obligaciones, que ha logrado credibilidad con los organismos internacionales, con expresiones políticas, que me parece que es importante para llegar a buen puerto este diálogo, que como dijo el ministro Kicillof, tiene que ser de forma justa, equitativa y en términos legales, es decir, para la posibilidad del funcionario poder llevar adelante un diálogo, ¿no? Así que creo que la credibilidad es el punto importante. Vos y usted hoy ocupan en la CES la silla que antes ocupó Vudú, como repasamos, y que antes ocupó Sergio Massa. ¿Le sorprende, usted también lo conoce muy bien a Massa, verlo tan opositor al gobierno? ¿Le parece raro? ¿No le cree? ¿Cómo lo ve? Déjame agregar que Massa está pidiendo el juicio político de Vudú. Es una extraña situación, ¿no? Sí, yo voy a usar unas palabras. Me acuerdo un día estábamos entregando computadoras en Tigre, en una carpa, un acto muy emotivo que organizamos junto con el municipio de Tigre, y él decía: es de bien nacido ser bien agradecido. Nada, dejo esa frase. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo dijo el propio Sergio Massa. Nada, me parece que esto no es cuestión ni de apuntar a las personas, ni una situación de esa naturaleza. Creo que se forma parte o no se forma parte y se eligen los momentos. Yo vuelvo a esa frase: es de bien nacido ser bien agradecido. Lo dijo él, no lo dije yo. Bien. Siguiendo con el tema Massa, que fue antecesor suyo, antes de Vudú, él está proponiendo cambios en el sistema jubilatorio, incluso el tema de que paguen menos impuestos los jubilados y demás. ¿Cómo ve esto? Y en todo caso, ¿cómo ve la gestión que Massa tuvo al frente del ANSES? ¿Qué cambios propuso? Porque la verdad que los desconozco. No, dijo esto, básicamente paguen menos impuestos y que tengan una mejor jubilación. Sí, bueno, todos queremos que todos los jubilados tengan una mejor jubilación, y me parece que yo fui claro al respecto, y me parece que el gran desafío que tiene el sistema jubilatorio de acá al futuro, y el sistema de seguridad social y el sistema de tributario argentino, es incorporar a todos aquellos jubilados, a todos aquellos trabajadores al empleo de calidad y formal. Y eso es una tarea cultural del Estado controlando. Hay una nueva ley de blanqueo, del blanqueo del trabajo informal y de posibilidades para que se formalice el empleo y que sea de calidad, sobre todo para las pymes. Me parece que puede ser una oportunidad y que cambia los mecanismos de fiscalización. De todos modos, es un tema estrictamente cultural, pero en esos objetivos estoy absolutamente de acuerdo con Sergio Massa. Yo también quiero que los jubilados ganen más, pero también me parece que es importante ser prudentes, ser criteriosos, ser responsables, y que las cosas que se proponen sean sostenibles en el tiempo. Y me parece que él tuvo esa conducta al ANSES. Cuando uno es opositor es muy fácil, o cuando uno está en la vereda del frente o no está gestionando, es muy fácil proponer, y cuando las cosas hay que resolverlas. Pero en principio, si es ese el postulado, nosotros también. Pero también explicamos cómo, o por lo menos explicamos cuáles son los puntos en que entendemos que hay que trabajar para que se dé esa situación. ¿Y qué opina sobre Macri, digamos, este rol del ANSES con inversión social más allá de administrar el dinero de los jubilados? ¿Cree que tendría continuidad con un gobierno del PRO? Yo hay que preguntárselo a ellos, la verdad no lo sé. Nosotros administramos las cosas con mucha prudencia, con mucha responsabilidad, damos cuenta al Congreso de la Nación. Me parece que es bueno que el Estado administre estos recursos, me parece que ha demostrado que puede incluir a miles de argentinos, que ha demostrado que lo puede hacer eficazmente, transparentemente, que se inicie un proceso de una política como la de Procrear es a través de un sorteo de Lotería Nacional, no es a dedo, sino todos lo pueden saber, se anotan, se escriben y salen sorteados. Me parece que son las cosas que están sobre la mesa y después cada uno expondrá. No lo escuché al respecto. Yo lo que creo es que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en reconstruir el Estado. Un Estado que estaba quebrado, que no tenía para pagar jubilaciones y pensiones, en donde los argentinos no se podían jubilar, donde no existía la asignación universal por hijo. Y vuelvo a repetir lo que digo, yo quisiera que los trabajadores informales cobren el salario familiar porque están formalizados y no en la asignación universal porque no están formalizados. No sé si soy claro. Lo que quiero decir es que me parece que tenemos que ver todo lo que se llenó el vaso y tratar de seguir llenando ese vaso, que todavía hay muchas deudas pendientes en la Argentina. Bocio, la última vez que se endeudó la Argentina en el mercado que se endeudó la Argentina fue con el gobierno de Venezuela casi al 14-15% hace unos 6 años. ¿Debería volver hoy a la Argentina a endeudarse, como siempre remarca el gobierno, para proyectos de desarrollo, infraestructura, pero debería volver la Argentina a endeudarse? Hubo un endeudamiento, hubo una salida de financiamiento hace poco al mercado local. Y vos sos consciente de esa situación, sí. Con lo cual, efectivamente, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Finanzas, tiene un programa de financiamiento y ese programa de financiamiento lo lleva adelante.
Yo lo que creo que todas las cosas que sirvan para el desarrollo, que sirvan para potenciar la Argentina, la productividad argentina, son buenas, siempre que sean en buenas condiciones y que sean sustentables en el tiempo. Lo mismo que digo en materia de seguridad social, soy consistente en materia de endeudamiento. Lo que sí podemos decir es que la Argentina se ha desendeudado como nunca. Y eso me parece que es algo muy bueno para todos los argentinos. Un país que estaba hiperendeudado, que llegó a una situación catastrófica, que generó situaciones de conflictividad con el mundo, que haya arreglado el 93% de su situación y que efectivamente haya arreglado un montón de conflictos que se generaron por esa situación, me parece que es muy bueno y que vamos en ese camino. ¿En qué estado está la causa en la que usted está imputado junto con su hermano y el vicepresidente Amado Boudou por tráfico de influencias a través de la consultora Arcadia? Yo no estoy imputado en ninguna causa. Lo que sí, mi hermano trabajaba para un estudio jurídico que nunca trabajó para Arcadia y trabajaba de manera privada, era un abogado recién recibido que ganaba 5.000 pesos por mes. Hoy es concejal en la ciudad de Tandil y se dedica no solo a eso, sino es presidente de un club, Ramón Santamarina, y vive en Tandil, y la verdad que me parece absolutamente descabellado, inoportuna y sin ningún tipo de responsabilidad la denuncia, creo que es de Lozano, ¿no? De Claudio Lozano. Que es extemporáneo, y de Pino Solanas. porque yo no formé parte del canje, no era funcionario del Ministerio de Economía, mi hermano no trabajaba en Arcadia, mi hermano trabajaba para un estudio jurídico que creo que uno de los socios es socio de Arcadia, pero se dedicaba a reestructuraciones de deudas privadas durante 6 meses, ganando 5.000 pesos por mes, 5.500 pesos por mes, con lo cual me parece absolutamente absurdo y fuera de lugar las denuncias. Lo que pasa es que hay gente que decide denunciar y hay gente que decide trabajar. Yo me parece que hay un concierto y hay una corte de denunciólogos. Y esa corte de denunciólogos lo hace a título gratuito, sin ningún tipo de responsabilidad. A mí me gustaría que sean responsables. De hecho, yo voy al Congreso y explico cada decisión que se toma. Ahora bien, me parece que también hay que hacerlo con, responsabilidad, porque si no, fácilmente se denuncia a la gente sin ningún tipo de criterio. Bien, vamos con los textuales. Vamos a pedirle entonces que ratifique o rectifique los dichos que usted hizo aquí mismo en este programa. Los puede ver allá si quiere. Empezamos. Quisiéramos que los jubilados ganen más, pero para eso necesitamos más aportantes. Está bien. Ratifica. Seguimos. Esperamos corregir en septiembre la movilidad jubilatoria de acuerdo a los datos de la macroeconomía. Está bien. Nosotros no queremos volver a la Argentina del pasado, a la agenda del default. De acuerdo. Es optimista no haber default dentro de 30 días. La presidenta de la Nación instruyó el pago estos días. Me parece más voluntad de pago que esa. Y eso me parece lo que vale. La otra. La siguiente. Esperamos que en el caso de Boudou la justicia no actúe condicionada por la opinión pública. Los medios quizás. Bien. Soy bonaerense, pero en este momento me parece imprudente hablar de una candidatura a la gobernación. Me parece bien. ¿A partir de cuándo sería más o menos prudente? No sé. ¿Cuándo se lo podemos volver a preguntar, digamos? Yo le digo lo que siento. Yo me parece que hay muchos argentinos del otro lado que todos los meses cobran una jubilación, una pensión, que están pendientes de hacerse su casa, y la verdad que mi agenda es esa. Hoy estuvimos trabajando 3 horas con el comité de Procrear, tomando decisiones, adjudicando proyectos urbanísticos, adjudicando infraestructuras, viendo cómo se sortean las familias que estamos haciendo las casas. La verdad que la ocupación principal es esa. Vamos a la siguiente. Estamos pagando como nunca antes juicios a jubilados. Respetamos prioridades y no se hace a dedo. Muy bien. Yo lo escuché a Massa decir, es de bien nacido ser agradecido. Que ahora cada uno saque sus conclusiones. Lo dije, así que está perfecto. Yo saco mi conclusión, Massa es mal nacido. No sé, saca tus conclusiones. ¿Debería ser agradecido con el gobierno nacional? Que cada uno saque sus conclusiones. Seguimos. Bien. Me parece descabellada la denuncia que pretende involucrarme en el canje de deuda. La denuncia de Lozano. Sí, la verdad que no. Es extemporánea, no tiene ningún tipo de criterio. No, la verdad que... Bien. No le doy importancia. Perfecto. Colegas, las últimas preguntas. Mara. Sí, yo quería preguntarle si la oposición cuestiona que quizás se pudo haber hecho algo antes con el tema de la deuda, se pudo haber hecho quizá lobby antes en Estados Unidos. ¿Usted cree que la Argentina hizo una estrategia correcta o que pudo haber hecho algo o cambiado algo como para haber torcido la decisión de la justicia de Estados Unidos?
Yo creo que el gobierno argentino actuó bien, creo que ha hecho lo imposible para cumplir y honrar sus compromisos, y quisiera ver y conocer estrictamente qué hubiese hecho la oposición, que nos digan con precisión, con rigurosidad, si conocen cómo es la situación. Es un tema muy complejo, muchos hablan, pero hay que conocer el tema con rigurosidad, no es un tema sencillo. El mecanismo de los bonos, la jurisdicción, quién es el tenedor de los bonos, quiénes son los beneficiarios, cómo se registran. Yo a mí lo que más me preocupa, ¿sabés qué es? Que hay gente que se pone contento con esta situación. Y yo creo que los que se ponen contentos de esta situación, me parece que lo que quieren es que la Argentina le vaya ¿Pero quiénes son? Póngales nombres. Bueno, lo hemos visto públicamente. Yo he visto economistas que son los mismos que tomaron deuda, que hicieron los megacanjes. Sturzenegger, está hablando de Sturzenegger. Entre otros. Sturzenegger estuvo acompañando Sturzenegger estuvo acompañando en la comisión que lideró Julián Domínguez. El presidente de la Cámara de Diputados. Gustó también. Tal cual. Pero en esos casos yo he visto, en otros casos he visto situaciones, Redrado, por ejemplo, como poniéndose contento de una situación. Me parece que acá tenemos que estar todos los argentinos tirando para el mismo fue lado. presidente del Banco Central de este gobierno. Además, bueno, no lo escuché diciendo ni de bien agradecido ni bien nacido, pero claramente... hablan de profesionalismo, es un tema muy complejo. Dejemos que el Ministerio de Economía actúe, seamos prudentes, criteriosos, responsables. Me parece que se están dando las situaciones como para dar cumplimiento a esa premisa que dio la presidenta, que es honrar en condiciones justas, en condiciones legales, equitativas, al 100% de nuestros acreedores. Bocio, Tulio Sempo, que es uno de los abogados que representa a los bonistas que sí entraron en el canje, a miles de bonistas italianos, dijo hace unos días nomás que sería un error para el gobierno en esta nueva etapa de la negociación con los fondos buitres hablar justamente de negociación, que tiene que demostrar el gobierno que está obligado a pagar contra su voluntad, porque de esa manera evita la cláusula gatillo que lleva a la recomposición de las quitas que se le dieron a los bonistas que sí entraron. ¿Va a negociar o no va a negociar el gobierno con los fondos buitres? ¿Usted me escuchó hablar a mí de negociación? ¿De qué hablé yo? De diálogo, ¿qué habló la presidenta? ¿Qué habló el ministro Kicillof? Me parece que por eso es un tema complejo, de mucha rigurosidad. La presidenta fue muy clara y muy precisa, es abogada, en el discurso en Rosario. El ministro Kicillof fue muy claro y muy preciso en la conferencia de prensa del día lunes. Y claramente se están planteando situaciones que tienen que ver con esto, con una complejidad asociada al propio prospecto, a la complejidad del prospecto, a la enseñanza que tiene que tener la Argentina de no delegar soberanía. Hay muchas cosas para decir al respecto, pero me parece que en el orden de la prudencia y la responsabilidad de un proceso que requiere de mucha rigurosidad, me parece que es importante que las cosas avancen y la Argentina, como dio el mandato la presidenta, cumpla con sus compromisos. Recién se mencionaba la posibilidad, bueno, cuando la presidenta hizo la primera conferencia de prensa, la misma noche que se conoció la decisión de la Corte de no tomar el caso argentino, ella explicó que en este caso hay que pagar 1.500 millones de dólares, pero que por un efecto dominó, si entraran a hacer el mismo reclamo los otros bonistas que están fuera del canje, serían 15.000 millones de dólares aproximadamente los que tendría que pagar la Argentina en ese efecto dominó que podría generarse, que es la mitad de las reservas. Si la Argentina se viera complicada, que no llegue nunca ese momento, pero digamos, llegado el caso de que la Argentina tuviera que hacer uso de sus reservas y quedar con mucha merma en sus reservas, ¿el FGS podría auxiliar de alguna manera al Tesoro Nacional? No, bueno, en esos valores, vamos por partes. En esos valores no, pero digo, ¿existe algún mecanismo por el cual el FGS pueda...? Hay un proceso que inició el Ministerio de Economía por instrucción de la presidenta, hay que ser respetuoso y responsable. No hagamos conjeturas de ninguna situación de ninguna naturaleza. El fondo tiene un origen, tiene una legalidad, estrictamente tiene un fin. Ese fin está asociado a preservar el valor, a generar trabajo, a generar empleo y efectivamente, si hay un problema en el sistema de seguridad social, que podamos contar con esos activos. El resto son... Muy bien. No se puede casi tocar. diría una tormenta de ideas sobre temas que me parece que hay que ser muy cuidadosos y responsables. Perfecto. Bien, vamos con los títulos de los periodistas. Usted puede disentir, corregirlos, aportar su propia opinión. Acá hay libre debate. Martín Canenguisen. Bueno, Bocio prometió que en septiembre las jubilaciones le van a ganar a la inflación. Veremos. Ojalá. Mara, ¿tu título?
Bueno, paso a paso. Vamos por no parte. se quiere... Perdón, A ver, Mara. ¿quiere corregir Yo no algo? prometí eso. Vamos a ser francos. El índice da lo que da y esperemos que Tiene la esperanza, efectivamente podríamos decir. recupere la trayectoria. Bocio Siempre el espera. índice... ¿Le parece mejor Bocio espera? Sí, debería leerlo varias veces. Soy muy obsesivo y riguroso, pero bueno, por la duda no lo publique. Seguimos con Mara. Mara. Perdón. Bueno, hablaba de paso a paso, de no revelar la estrategia negociadora del país. En realidad, quizás sería un título, no título, pero recientemente el viernes Griesa abrió un poco la puerta a que quizá esa cláusula Rufo se pueda discutir con el mediador. Así que no sé si tiene algo para decir, si la Argentina finalmente, si llega a negociar con eso, va a poder, pasarlo para el 2015 la negociación y se terminaría el tema de la cláusula Rufo. Tengo toda la esperanza de que el tema, y confío en los técnicos y en los funcionarios del Ministerio de Economía para que se cumplan las instrucciones políticas de la Presidenta, ahorrar el 100% de las deudas. Pablo, tu título. Mi título es cortito y al pie. Bocio y un duro mensaje a Massa: es de bien nacido ser agradecido. No sé si es duro, es la realidad. Es duro, es muy Es duro. duro. Sí. ¿Por qué adjetiva? Porque estoy titulando. Está muy O sea, bien. un economista, me acuerdo, estaba en la facultad y le puse fuerte crecimiento. ¿Por qué adjetiva? ¿Creció o no creció? Punto. Seguimos. La Gabriel. título y bajada. La presidenta ya dijo que va a honrar el 100% de la deuda y como bajada el titular ANSES asegura que Cristina Fernández de Kirchner nunca habló de negociación con los fondos buitres. Pero sabemos por qué. El último título. Sí, respuesta de Bocio a los jubilados en juicio: estoy pagando como nunca. Muy bien. ¿Se va a terminar de pagar cuándo? No, posiblemente siempre existan juicios porque es la propia naturaleza del sistema previsional y hay cuestiones de muchos años de desidia, de estados que han cambiado las normas y demás. Lo que yo digo, a partir del 2016 tiene 10 años de vigencia, incrementos generalizados del sistema. Y tal como se calculan las jubilaciones iniciales y tal como es el proceso de aumento y de aplicación de aumento a la generalidad de los jubilados, en el 2016 no hay motivos para la litigiosidad. Entonces empieza, que ya empezó, ¿no? Pero se va a acentuar a partir del 2016 por la naturaleza de los fallos, que es del 2002 al 2006 el fallo Badaro y eso. Insisto sobre este tema porque como nos pasamos discutiendo si le pagamos a los buitres, no le pagamos a los buitres, y ahí están los jubilados, muchos de los cuales están con juicios, esperando cobrar, también ellos quieren una respuesta, ¿no? Sí, tranquilidad, hay un Estado que está funcionando, hay recursos que están destinados fundamentalmente a cumplir con todas nuestras obligaciones y también los juicios, y después está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que ha sido bien administrado y que ha permitido que hoy tengamos una reserva que nos va a permitir tomar todas las decisiones que tengamos que tomar. Nos queda la última de Martín. ¿Cuánto debería ganar hoy un jubilado para vivir dignamente? No hice el cálculo, pero seguramente hay un dato que no es menor. Cuando uno mira la cantidad de hogares en donde hay haberes jubilatorios, en 8 de cada 10 hogares hay 2 haberes jubilatorios. Y eso me parece que no es un dato menor. La universalización de las jubilaciones va a permitir que en casi la totalidad de los haberes totalidad de los hogares donde haya jubilados haya por lo menos 2 haberes, una pensión y una jubilación o 2 jubilados. Y eso me parece que ha generado un significativo incremento en el valor y en el poder adquisitivo de un jubilado. Después, yo quiero que ganen más, me parece que hablar de un cálculo, hablar pero también me parece que hay que ser prudentes a la hora de decir cómo. Y creo que el gran desafío que tiene la Argentina en términos incluso estructurales de sostener el sistema de seguridad social es ver de qué manera culturalmente los argentinos trabajan en blanco y aportan en tiempo y forma. Recién, la última pregunta que le hacemos a todos los invitados tiene que ver con este programa. ¿Y qué le parece? No, muy bien, exigentes y la verdad que está bueno que se puedan responder libremente todas las preguntas. Me parece que es un aporte, es bueno la pluralidad, es bueno la madurez también en materia de periodística, como es buena la madurez política, también a la democracia le hace bien, también es buena la madurez
periodística y la capacidad de preguntar libremente. Así que la Yo verdad me una sentí pequeña muy... trampita, una sí. pequeña trampita, porque Sí. lo vimos muy optimista con el tema del arreglo con los fondos buitres. ¿Es así de optimista con la selección para mañana? Sí, sí, totalmente, sí. Sí. Aparte con el equipazo de... Messi, ¿viste? Messi. El primer tiempo Argentina, el primer partido de Argentina parecía Racing. Yo soy fanático de Racing. Yo a mi nena le digo, tiene 4 años, mirá Racing y pensaba que era Racing en serio. Pero ya el último partido con Nigeria me parece que tuvo una actitud distinta y me parece que ahora empieza un mundial distinto y ojalá, digamos, sí, Bueno. sí, No absolutamente. le pido resultados. Soy le optimista pido... con Racing, imagínate defensa. con Argentina. Usted es un optimista de aquellos, entonces. Vaticinio, ¿se resuelve con 2 tiempos o hay que ir a la larga? ¿O a penales? No, se resuelven los 2 tiempos. Bien. Está hablando de los fondos buitres. Bueno, gracias Gracias, Diego Bocio Diego, por por estar en el venir. programa. Gracias a nuestros compañeros del panel, gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos encontramos el lunes que viene a Y las nos 10 de la quedamos, noche. sí, por supuesto, con Pablo Orsi, 23 a la cancha. Y toda la información del Mundial. Hasta el lunes.